¿Cómo es posible sacar lo importante de tu texto, de tu temario, sin dejarte nada? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros esquemas sean verdaderamente resumidos? En el episodio de hoy vamos a tratar un problema que desde hace mucho tiempo me preguntan los opositores por él. Un problema que es la dificultad de extraer lo que es realmente importante de aquellas cosas que sobran de su texto. Hoy voy a explicaros de qué manera técnica podemos empezar a reducir nuestras horas de estudio sin disminuir la eficacia en nuestros resultados del test. Así que sin más vamos a empezar. Como os decía al principio, vamos a tratar un problema que me ha preguntado muchas veces muchos opositores y que llevo mucho tiempo estudiando para poder ofrecer un consejo concreto. No el deberías resumir menos. Es un consejo muy vacío. Hoy vamos a ver qué podemos comentar técnicamente que nos puede ayudar y en la parte final del episodio que os llevéis una serie de técnicas a vuestra siguiente sesión de estudio. Este es un problema que afecta a muchos opositores. Todo les parece importante. Alguno diréis, hombre José Ángel, todo es importante, pero en una oposición de test, y esta es una clave muy importante, he dicho demasiadas veces importante, disculpad, es una clave básica, el estudio literal no nos suele ayudar. Cuando nos encontramos con nuestro temario enfrente, tenemos que esquematizar mucho y llevarnos buenos conceptos a nuestra memoria. Pero a algunos les cuesta tanto esquematizar que eso les lleva a larguísimas jornadas de estudio, a jornadas muy prolongadas, que otras personas desarrollan en menos tiempo con más eficacia. Pero te puedes preguntar, ¿esto es relevante? ¿Es relevante no estudiar literalmente? La respuesta más sencilla es que sí, es bastante relevante, aunque la explicación es un poco más larga. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el estudio literal normalmente no nos va a llevar bien a nuestros objetivos. Tenemos o se tiene la fantasía de que el mejor estudio, el mejor opositor, es el que estudia de manera literal. Y como os estaba diciendo, en las oposiciones en las que la prueba es un test, y particularmente en las sanitarias, no es bastante adecuado que nos preparemos con un estudio literal. El estudio tiene que ser más fragmentado, el estudio tiene que ser más interrelacionado y el estudio tiene que darnos unos conocimientos mucho más flexibles, que los podamos adaptar adecuadamente a una pregunta de test. Si el mejor estudio no es el literal, entonces estudiarnos todo el temario, con puntos y comas, puede que no sea la conducta más adecuada. Como os he dicho, como mínimo no es eficiente. Y yo creo que en algunos casos, que esto lo tengo comprobado yo con opositores, puede ser hasta contraproducente. Por esa razón, tal vez deberíamos de pensar que no podemos estudiarnos todo el contenido de nuestro temario. Tengo una teoría. Es una teoría en la cual, cuando tú te estudias literalmente un texto y te preguntan sobre él en una pregunta de test, tu cerebro tiene que hacer más esfuerzo cognitivo porque tiene que identificar más factores, comprobarlos con la pregunta de test y determinar si eso es correcto. Esta teoría puede que sea falsa, puede que yo me equivoque, pero tengo la sensación de que cuando yo enseño las definiciones fragmentadas y en vez de aprenderse, hay definiciones que son 6 líneas, en vez de aprenderse toda la definición, se aprenden las expresiones clave de manera fragmentada, les cuesta menos identificarlas en una pregunta de test, aunque no le pongan la definición de manera literal. A esta teoría yo la llamo la teoría del encaje, que es una teoría en la cual nosotros, si tenemos unas piezas más versátiles en nuestra memoria, es más fácil que encajen en lo que nos proponen en la pregunta de test. Y si tenemos una gran pieza, a veces no nos encaja del todo bien, ¿vale? Es una teoría mía, tampoco hay que hacerle demasiado caso. Aún así, no os olvidéis que el objetivo de nuestro estudio es que lo aprendido nos sirva para un test. Y por lo tanto, cuanta menos carga cognitiva tenga
nuestro recuerdo, más fácil es que lo podamos utilizar. Por eso, como os decía antes, conceptos más fragmentados, más interconectados, pueden traer mucho más beneficio que la memorización literal de vuestro texto. Si hasta este punto todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué hay un porcentaje tan alto que llegan casi a la memorización literal? Es decir, ¿por qué se ponen a sacar lo que es totalmente esencial del texto y eliminan un 5% o un 10%? Y por eso digo, llegan casi a la memorización literal. ¿Por qué nos cuesta tanto? La respuesta es bastante fácil. No queremos dejarnos nada, no sea que nos lo pregunten. No es una cuestión de no saber lo esencial o lo no esencial, es que nos puede parecer en ese momento todo relevante. Pero aquí viene el primer secreto, no todo lo es. Es más, tal y como está expresado en el texto, probablemente ni siquiera aparezca con la misma expresión en la pregunta de vuestro examen, por lo tanto, empieza a carecer de todo sentido que hagáis esa pregunta o que estudiéis ese concepto de manera literal. Si estamos de acuerdo en que tenemos que seleccionar mejor los conceptos a memorizar, tenemos que tener claro en qué nos puede ayudar. Y esta es la segunda parte de este podcast. ¿Qué beneficios nos aporta el dejar de estudiar tanto material y ser más selectivos? El primero es que aligera nuestra memoria de trabajo. Recordad que vuestra memoria y la mía es un almacén ilimitado, pero con una puerta muy estrecha. Esa puerta se le llama memoria de trabajo. Si nosotros nos ponemos a estudiar y saturamos nuestra memoria de trabajo, van a entrar menos conceptos. Eso de presentar tantos y tantos conceptos marcados, flasheados con fosforito, dificulta, entorpece tu memoria de trabajo. No le permite trabajar con fluidez, que es lo que buscamos. Y es más, le va a bloquear y va a bloquear incluso la capacidad creativa, que también la tiene la memoria de trabajo. ¿Vale? Entonces, por esa razón, es importante empezar a pensar que más información en tu sesión de estudio puede que esté dificultando la memorización. En segundo lugar, aligerar la memoria de trabajo, como os he dicho, facilita la memorización. Pero ¿esto por qué se produce? Al tener menos conceptos no es que entren más fácilmente solo en nuestra memoria de trabajo. En nuestra sesión de estudio podemos dedicar más tiempo a repetirlos, a buscar mnemotecnias, a buscar asociaciones, y podemos dedicar mucho más tiempo a fijarlos en nuestra memoria. De esta manera podemos lograr, al acabar la sesión de estudio, tener más conceptos que se saben de memoria y menos que suenan. Menos de esos conceptos que dices, esto me suena, pero cuando te ponen la pregunta concreta de la dosis o del efecto secundario te empiezas a dudar porque solo te suena. En tercer lugar, podemos hablar de muchas técnicas de estudio. Pero si esas técnicas de estudio las coagulamos con un exceso de información, empiezan a resultar totalmente ineficientes. Empiezan a ser unas técnicas que no podemos utilizar de manera adecuada. Si metemos demasiada información, llega un momento en el que las técnicas nos resultan pesadas, nos resultan más duras y producen, el objetivo contrario al que perseguimos. Nos dificultan el estudio cuando nos lo tendrían que facilitar. A mi criterio, las técnicas de estudio que más se pueden beneficiar de un buen resumen son la realización de notas con el formato Cornell, el empleo del Active Recall y el uso de tarjetas o las tarjetas con la aplicación Anki, A-N-K-I. Esas técnicas con menos información funcionan mucho mejor. Y por último, en cuarto lugar, finalmente, seréis capaces de responder mejores preguntas de test, porque vuestro estudio está más orientado a esos conceptos sencillos e interrelacionados que os encontráis en una pregunta de test. Si es tan fácil, ¿por qué no se hace? Pues porque probablemente nos estemos encontrando con un obstáculo.
Y uno de ellos, yo creo que el relevante, el importante de hoy, es el mito de la memoria fotográfica. Y es la creencia de que se debe reconocer todo el texto, todo el temario, de memoria. Y que un buen estudiante, y un buen estudiante en ámbito sanitario, es una persona que abre el texto, te dice la primera palabra y empieza a soltarlo de carrerilla hasta el último punto, ya sean 200, 500 o 1974 páginas. Nos hemos acostumbrado, o tal vez tenemos el mito, de que un buen estudiante es una persona que lo memoriza todo. Y nos tenemos que empezar a acostumbrar de que un buen estudiante es una persona que recuerda muchas cosas el día del examen. Y yo os voy a transmitir una sensación mía, voy a dar una pincelada y eso lo tengo pensado comentar en un episodio en el futuro. Creo que pensar así nos hace mejores sanitarios. Hablando ya de sanitario a sanitario. El tener los conceptos de manera fluida, interrelacionados, el tener conceptos que los manejas con facilidad, te ayuda a tomar decisiones en el ámbito clínico. Estoy totalmente seguro, al menos es la experiencia que he vivido yo. Yo he estudiado mucho, yo sigo estudiando mucho. Y a la hora de tomar decisiones en mi trabajo, creo que se ven muy facilitadas por esa posibilidad, por la posibilidad de utilizar los conocimientos de manera fluida. Vamos a pasar a la parte final de este podcast, que ya hemos hablado bastante de manera introductoria, y vamos a ver esto técnicamente cómo lo podemos hacer. Os he traído 6 recomendaciones para aligerar vuestros resúmenes, hacer más fáciles vuestros esquemas y sacar lo específico de vuestro temario. La primera es, más que una técnica, es un consejo de mindset, que queda muy bien. No entres a matar al texto. Algunas veces tengo la sensación de que la gente entra al texto con ansia de venganza, ¿vale? Entra al texto con el fosforito aquí entre los dientes, como diciendo, oh, te vas a enterar, te lo voy a subrayar todo, ¿vale? No entréis tan rápido a matar. Hay muchos textos, podéis encontrar con infinidad de textos. Yo he visto muchos textos de oposiciones. Los hay, y yo no voy a criticar ninguno, pero los hay muy redactados, los hay muy esquemáticos, y hay textos que son solo esquemas. En un solo esquema, por supuesto, es el 100% lo que te tienes que estudiar. Pero en otros textos que vienen más redactados, no puedes entrar subrayando desde la primera palabra porque ni siquiera sabes si ese primer párrafo te interesa en algo. Lo mismo es el párrafo más inútil que te vas a aprender en toda tu experiencia como opositor. Pues ¿para qué lo resumes? ¿Para qué te metes ahí? No entréis a matar, no entréis directamente con el fosforito entre los dientes a ver qué nos encontramos. El segundo consejo es que no entréis a matar y subrayando. ¿Cómo puedes subrayar algo que no sabes de qué trata? ¿Cómo puedes subrayar algo que no sabes de qué va a ir? ¿Vale? Entonces, por favor, no entréis subrayando. El tercer consejo que os daría es que descreméis el tema. Descremar el tema es, le echáis un vistazo antes. ¿Qué me voy a estudiar? 16 páginas, 8 páginas. Échales un vistazo encima. A modo general, os puedo decir que os vais a encontrar que las introducciones no van a ningún lado. Las conclusiones no hacen más que reafirmar lo que viene. Ojo, que a veces está bien como lectura, pero no para subrayar. Tenéis que descremar el tema. A veces incluso yo descremando temas. Pues por ejemplo, fijaros, el último libro que he estudiado yo, preparando temas, es el de Rosalinda Alfaro, el de El pensamiento crítico para el proceso de enfermería, que es el que están poniendo últimamente como bibliografía de referencia para el proceso de atención de enfermería en todas las oposiciones. Me encontré al leer el primer capítulo, no sé si son 6, 7 capítulos, que tiene una introducción, luego todo el PAE, y no sé si había, sí, 6 capítulos. Me encontré con que en la parte final había unas recomendaciones de estudio para superar un examen
de una organización nacional de enfermería estadounidense. Claro, eso cuando llegas, consejos del NCLEX, cuando llegas ahí, todo eso yo los tachaba, están tachados. Pero no quería perder tiempo. Eso no lo van a utilizar en una oposición en España. Ojo, el resto del libro tiene cosas estupendísimas, pero concretamente eso no lo van a utilizar para una oposición. Entonces, en ese aspecto, yo lo que os voy a recomendar, por favor, descremar el tema, ¿vale? Una vez que descreméis el tema, también yo lo que os recomendaría es algo que recomiendo a todos los opositores, es hacer una hoja previa, una hoja una hoja en la que tú apuntas, esto lo he dicho varias veces, los principales epígrafes y haces una breve reflexión acerca de qué va a contener ese epígrafe, qué te esperas que venga ahí. Eso llega un momento en el que se convierte en algo automático, pero sí hacer un pequeño esquema inicial de qué cosas nos podemos encontrar. Ponte límites, ese es mi quinto consejo. Ponte límites. El límite es para generar algo, fijaros. Ya sabéis, yo en este podcast no lo escondo, lo he hablado varias veces. Soy bastante fan de Tim Ferriss. Y aunque esto no tiene nada que ver con las oposiciones, es una de las cosas que a él le ayuda, y yo creo que tiene bastante aplicación en lo que estamos hablando, es una de las cosas que a él le ayuda a la hora de desatascarse en esos momentos de máximo agobio, máximo estrés. Y él comentaba una cosa, tiene un humor muy peculiar, ¿vale? Como el mío, lo que pasa que yo lo intento mantener escondido. Él comentaba que en un momento, en uno de los últimos vídeos, que en los periodos de mayor estrés dice, bueno, ¿habrá alguna forma de hacer lo que tengo que hacer en menos tiempo? Y recuerdo que decía, si tengo que escribir un libro y tengo 2 meses, me imagino, a ver, pienso, ¿qué pasaría si hubiese alguien que me pone una escopeta en la cabeza y me dice, tengo que escribirlo en una semana? O que se la pone la escopeta, que era aparte graciosa, que se la pone la escopeta a mi perrita Molly. Decía, ay, pobre Molly, no, que es broma. Bueno, nos tenemos que limitar. Ese ejercicio que propone Tim Ferriss es un ejercicio tremendamente útil. A veces tenemos que ponernos límites para funcionar bien. Y lo mismo lo que tenemos que hacer, y esto se lo he propuesto a varios opositores, es decir, solo de cada página, depende del formato, pero vamos a pensar en un formato DIN A4, doble columna, ¿vale? Que algunos me dicen, no, es un formato horrible. Es un formato en el que no te pierdes entre líneas. El doble columna en DIN A4 no te pierdes. Lo digo para aquellos que busquéis un temario. Como consejo, los formatos en formato cuartilla o ese formato intermedio que hay, que es un formato especial de publicación, existe la posibilidad de que leyendo te puedas perder, tengas que volver atrás, por lo tanto, se enlentece la lectura de tu texto. Lo que os estaba diciendo es que si te pones tú un límite y luego pruebas en las preguntas de test, lo mismo te sorprendes y te das cuenta que respondes tantas como antes, o tal vez incluso más. ¿Yo qué límite recomiendo? Pues por cada página de DIN A4 a doble columna, esquematizar, obtener 10 datos. Dices, pero es que tengo 4 patologías. Pues te tocan 2 datos de cada patología y de algunas 3. Ya, pero es que me viene. Te toca 2 datos de cada patología y de alguna 3. Yo, por ejemplo, recuerdo algunas veces algunas clases donde yo, por ejemplo, cuando tengo que explicar drogas, que es una clase que la gente que se la explico y que no está fuerte en temas somáticos, les encanta. ¿Por qué? No por las drogas, sino porque yo, por ejemplo, les explico sobre la base de los simpático-miméticos el efecto de la cocaína y ya lo que hago es coger, decir, bueno, ¿sabéis la cocaína, no? Sí, pues ahora cojo y digo, mirad, las anfetaminas son cocaína más no sé qué. Y con un dato más lo tienen todo. Memorizan una cosa y con un dato más lo tienen todo. Las drogas de diseño son como las anfetaminas más no sé cuál. Y las anfetaminas, ¿cómo eran? Con la cocaína más no sé qué. Entonces, con muy pocos datos, consiguen sacar todo el conocimiento adelante. Ese es el objetivo que tenéis que buscar. No tener dos. Es que tengo 4 patologías en este folio y me.
Pues te tendrás que aprender 2 datos de cada una de ellas. Luego en un futuro podrás aprenderte más. Pero es que no me vale que intentes memorizar 20 datos de cada patología, que de ese folio te lleves 80, 90 datos cuando vas a recordar 3 y encima a saber cómo y de qué manera. Como sexto consejo, yo lo que os pediría es que hagáis una hoja post-estudio. La hoja post-estudio, no soy yo el único que la recomienda, es una hoja en la cual nosotros vamos a coger esos epígrafes que hemos cogido, si hemos hecho la hoja pre-estudio, claro, esos epígrafes de los que iba a versar nuestro estudio y le añadimos los datos que hemos memorizado de memoria. No vale copiarlos, tiene que ser de memoria. En este caso, al haber reducido bastante la cantidad de conocimientos que vamos a memorizar, va a resultar tremendamente fácil. Y tú dirás, pero hombre, esto es como hacer trampas. No, señores, no, 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 no. No, 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 señoras y señores, no. Siento llevarles la contraria. Menos datos se mantienen más en el tiempo. Y sobre todo en oposiciones sanitarias, o nos vamos quitando de la cabeza que al final tenemos que meter un montón de datos en nuestra cabeza y hacer test y nos vamos empezando a concienciar de que el test tenemos que deducirlo, tenemos muchas preguntas que vamos a poder deducir con los conocimientos que tenemos en la cabeza, o vamos a ir muy engañados al examen y luego pues pueden venir los sustos que nos vienen. Y esto hay gente que siempre dice, es que hay gente que se le dan bien los tests. Preguntadles por qué. Lo mismo ellos ni siquiera lo saben. Pero hay gente que se les da bien los test, algunos porque dudan menos, porque tienen menos interferencias, como las que os dije en el episodio 265, yo creo que era, y en otros casos es porque ya han estudiado de una manera menos literal, más fragmentada. Y esa manera menos literal, más fragmentada, les lleva a responder preguntas con más claridad. Entonces, resumiendo, en primer lugar, el estudio literal no nos lleva a nada en oposiciones, especialmente si nos preparamos un examen de test. Si alguien me dice, me estoy preparando una oposición para juez, toda la razón, tienes que estudiar literalmente, pero en otros casos no es necesario. Es más, el estudiar literalmente puede ser totalmente contraproducente. ¿Qué ventajas nos aporta en segundo lugar el ser más esquemáticos y el poder descartar más cantidad de información y quedarnos con menos? La primera, que no coagulas la memoria de trabajo. Recordad que nuestra memoria es ilimitada, pero la puerta de entrada es bastante estrecha. En segundo lugar, tened que en cuenta que al aligerar nuestra memoria de trabajo, facilitamos la memorización. Al aligerar la cantidad de información, facilitamos las técnicas de estudio. Y por último, probablemente esa forma más ligera de meter información nos ayuda a responder mejores preguntas de test. Recordad que muchas veces podemos tener el mito en contra de la memorización literal, el mito de la memoria fotográfica. Yo, si me lo sé, con puntos y comas, seguramente que hago un mejor examen. Y no tiene por qué. De hecho, puedes encontrarte con que te cuesta más llevar esa información a una pregunta de test. Y por último, recordad, los aspectos técnicos. No entréis a matar el texto. No entréis subrayando a la primera. Descremar el texto, descartar cosas que parece que no van a ser importantes. Marcaros un límite. Haced una hoja preestudio, reflexionad sobre lo que vais a estudiar y al final, nuestro sexto consejo, haced una hoja postestudio de memoria. Espero que este episodio os sea tremendamente útil y si os ha servido, si os ha valido la pena, recordad que para que lo encuentren otros opositores en un futuro, por favor, le podéis dar una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox y un comentario, un corazoncito en Spotify y si esto lo estáis viendo en YouTube, pues ya sabéis, darle un me gusta, suscribiros, escribir un comentario aquí abajo, ¿vale? Y que gracias a eso, pues otros opositores en un futuro lo podrán encontrar mejor. Dicho esto, os agradezco enormemente el haber estado ahí. Nos va a tocar editar mucho de este episodio, pero bueno, espero que os sirva, que os sea muy útil y recordad que os agradezco todo el feedback que me dejáis
porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.